Dale, justo ahí está Ranier. Bien, entonces la clase pasada veíamos que el análisis de varianza, tenemos tres poblaciones, 1, 2 y 3, tres muestras, tres poblaciones, tres grupos experimentales, y queríamos llevar la hipótesis nula es que las medias de los tres grupos son iguales. Y de manera contraintuitiva utilizábamos la varianza para probar que las medias eran diferentes. Entonces, de manera platicada, la varianza, fíjense cómo la varianza total haciendo el pooling de los tres grupos experimentales, 1, 2 y 3, la varianza de los tres grupos juntos es más grande que cada uno de ellos. Entonces, lo que hace técnicamente el análisis de varianza es dividir la varianza total en dos factores. La varianza que se explica por la variabilidad intragrupo y la variabilidad entre los grupos. Entonces, fíjense ustedes cómo la variabilidad intragrupo, imagínense que le restamos, hay una manera de rayar en la pantalla, ¿verdad? Déjenme ver, aquí le debemos poner, una vez lo hice y ya se me olvidó, como alguien se acuerda cómo rayar, negativo, ok. Fíjense, si a cada grupo le restamos la media, los grupos que están ahorita así, de manera, su promedio va subiendo. Si le restamos la media, los tres van a estar al mismo nivel. Ahora comparen la variación de los grupos con la variación de la población. Cuando le restamos la media, la variación de los grupos es una fracción pequeña de la variación total. Eso quiere decir que la mayor parte de la variación total se debe a la diferencia de medias en los grupos, no a la diferencia de promedio, ¿sí? Tu Zoom debe decir annotate o un lapicito o algo así en los controles de arriba. ¿Ver opciones? ¿En dónde? En donde dice... En tu tablerito de... Sí, aquí opciones... ajá, sí, ok. Prometo para el siguiente curso, muchachos, que tomen... O si no, puedes darle share otra vez y te da las opciones en advanced y escoges whiteboard. Aquí, Advanced Sí, Sharing Options, ajá, sí, ok. Sí, lo voy a aprender para la próxima clase. Fíjense, entonces, fíjense cómo en el grupo 4 son los tres, juntamos los datos de los tres grupos, ¿ok? Y entonces vemos la varianza total. Eso se llama varianza total y está expresada, lo hicimos, acuérdense, se llama SST, Sum of Squares Total, el total de la suma de los cuadrados. ¿Qué tanto se aleja cada uno de los valores del gran mean, aquí está, el promedio total, ¿no? Promedio total? Entonces, esa varianza tiene dos componentes. La varianza que se debe a la varianza intragrupo, o sea, qué tanto se aleja cada grupo de su promedio, y a la varianza de qué tanto se alejan los datos de la varianza de todos los grupos. Eso es el within. La varianza, esa es la que le llaman between groups, ¿no? El among o between groups, ajá, se llama among o between groups, es esto. Fíjense cómo se calcula aquí en el renglón 71. Es cuánto se aleja el promedio de ese grupo del promedio total multiplicado por el número de datos. Entonces, esta es la varianza entre grupos y esta es la varianza intragrupo. Fíjense cómo a cada grupo le restamos su promedio. Esa es la clave. A cada grupo le restamos su promedio, entonces los bajamos. Fíjense cómo los ponemos al mismo nivel los tres grupos, y entonces la varianza que se debe a la variación intragrupo es bien pequeña en comparación con la varianza total. Entonces, el análisis de ANOVA es el cociente entre esas dos varianzas, la varianza entre grupos y la varianza dentro de un grupo y la varianza entre grupos. Ese cociente, vimos en la clase pasada, está distribuida con una forma F, y los grados de libertad se calculan como la varianza entre grupos está calculada, es el número total de, aquí está, el número total de datos menos el número de grupos, o sea, 27 menos 3, perdón, 60 menos 3. Y la siguiente varianza, la intragrupo, se calcula como el número de, aquí está, el número de grupos menos 1, ajá, esa es la varianza. Entonces, en la tabla de ANOVA, estos grados de libertad, déjenme ponerlos aquí rápidamente, en la tabla de ANOVA, los grados de libertad son justamente entre cuánto se divide. Entonces, aquí está el error total, ¿no? Es la varianza total. Aquí está, si lo dividimos entre sus grados de libertad, este cociente entre este valor, entre 2, 26 y 59, esa es la varianza de todos los datos. Esta es la varianza
atribuida a la variabilidad de cada grupo, que es 60 entre 60 menos 3, y esta es la varianza atribuida a lo que se llama al modelo o al efecto de lo que estamos, al efecto del factor que estamos queriendo probar. Por ejemplo, si fuera el tratamiento 1, 2, 3, entonces el efecto del tratamiento. Esta variabilidad tiene grados de libertad 2 porque es el número de grupos menos 1. Y fíjense qué cosa tan bonita. Hay que dividir 80. El estadístico F sale de dividir 80.63. Entre 1.15 te da 70. 70 está, si las varianzas fueran parecidas, esto se distribuye alrededor de 1, ¿ok? La distribución F está distribuida alrededor de 1. Cuando la hipótesis nula es verdadera, está alrededor de 1. Y como ya habíamos visto, es una distribución, entonces puede estar un poquito más abajo, un poquito más arriba. Ahora, ¿qué tanto es tantito? Preguntaban los compañeros con una pregunta muy, muy buena. ¿Qué tanto tiene que estar alejada? Bueno, depende de 3 factores. ¿Cuál es ese cociente? ¿Qué tan grande es? En este caso, el cociente es 70. Fíjense cómo 80.63 entre 1.15. El estadístico F es 70.1, ¿no? Con cuartos grados de libertad con 2 y 27. Bueno, eso te da el p-value. Y el p-value es 4 por 10 a la menos 16. O sea, es extremadamente significativo. Lo cual quiere decir que podemos rechazar la hipótesis nula. Lo cual quiere decir que estas diferencias entre los grupos, la probabilidad que resulten al azar es tan baja que decimos no. Rechazo la hipótesis nula de que las medias son idénticas entre los grupos y entonces digo, las medias no son idénticas. Y aquí se detiene. Al menos una es distinta, ¿no? Al menos una es distinta. No sabemos quién es distinto de quién, pero lo que el análisis de varianza nos dice es que alguna de las medias, o todas, o dos sí y una no, alguna de las medias por lo menos es diferente. Entonces, lo rechazamos con este valor de significancia. O sea, podemos dormir tranquilos porque la significancia, o sea, la probabilidad de que salgan al azar las diferencias es muy baja, ¿no? 4 por 10 a la menos 16 es un 4 con 16 ceros antes, ¿no? Es muy baja. Claro. Y eso está súper interesante, Víctor, porque aquí lo único que necesitas es saber la F. Así es. El grado de libertad. Sí, los grados de libertad. Y la P, cualquier persona la puede calcular. Aquí está, se calcula de esta manera, es la función F. Por eso siempre dicen que cualquier estadístico puede verificar los datos que tú reportas en los papers. Entonces, Sí. si alguien miente, pone un grado de libertad distinto, Sí, y la F distinto y dice que es una P significativa, aquí sale la verdad. Sí, y se reporta como tú decías, ¿no? Por eso no puedes mentir, muchachos. Ajá, puedes mentir en otras partes, pero en la parte estadística no, porque ahí Esa no se puede. Ajá. En preferencia no mientan en nada. No, hay historias muy interesantes en la ciencia, ¿no, Ranier? O sea, las proporciones que calculó Mendel sobre sus estudios de genética eran tan exactas que después los comprobaron y efectivamente Mendel redondeó sus datos para que las proporciones salieran como él quería, porque él no conocía toda la genética, había factores que él no estaba tomando en cuenta que hacen que cambien las proporciones ligeramente, pero entonces los estadísticos modernos se dieron cuenta de que Mendel estaba redondeando sus datos. No le quita nada de mérito. No lo hagan en casa, muchachos. A Mendel, ¿no? Pero se dieron cuenta de que estaba rodeando los datos. Ahora, en física también hay muchos ejemplos, experimentos en los que el Millikan, el que calculó la carga eléctrica de un electrón, calculó un valor y estaba equivocado, pero Millikan era Millikan, ¿no? Le dieron el premio Nobel. Entonces cada experimento nuevo que salía replicando estaba un poquito alejado de Millikan, un poquito alejado. Con el tiempo se dieron cuenta que Millikan estaba equivocado, no había estimado bien su valor y su valor correcto era otro, pero en la historia de la física los valores se van así alejando poquito a poquito porque cada experimentador nuevo no iba a contradecir a Millikan, ¿no? Entonces modificaba un poco sus datos para que estuviera cerquita, un poquito arriba, pero más o menos cerquita. Entonces la historia de la física se ve cómo va cambiando así los datos, ¿no? Entonces, para que esto no nos pase, hay que reportar lo que sale de ahí. Si no sale lo que nos gusta, pues más interesante todavía, porque hay algo que no entendemos, que con algo que no entendemos, pues está mejor. Entonces se reporta así, ¿no, Ranier? 257 es igual a el factor, el valor de la F. 70.01, 70.1, y luego después dices, esta es una P, y aquí sí te puedes poner muy presumido, pues es una P igual a 4 por 10 a la 4.3 por 10 a la
a la menos Menos 16. 16. Así lo reportas. Por esta, o sea, es una P extremadamente significativa. Ujú. Ok. Y entonces, esa clase vamos a ver rápidamente las pruebas post-hoc. Ahora que ya sabemos que alguno es diferente, ¿cómo lo hacemos para saber quién es diferente de quién? Entonces, en MATLAB es una cosa trivial de hacer y tan trivial que se me olvidó ponerlo. No, aquí está. La función se llama mult_compare, o sea, comparaciones múltiples, mult_compare, ajá. Y tú nada más le tienes que dar lo que sale de los stats. Los estadísticos que salen de aquí, se lo das a mult_compare. Y mult_compare, fíjense lo que va a hacer, F6, nos va a sacar una gráfica, y la plancho, no es la figura 2. Okay. Fíjense, nos va a sacar una gráfica como esta. Y esta figura lo que nos dice es, aquí tenemos, en el eje Y tenemos los grupos, lo deberían poner al revés, pero ok, en el eje Y tenemos los grupos 1, 2, 3. Tenemos las medias y los intervalos de confianza de las medias. Entonces, cuando le das clic en este grupo, fíjense cómo se vuelven rojos el 2 y el 3. Quiere decir que el 1 es diferente del 2 y del 3 significativamente. Cuando le das clic en el grupo 2, fíjense cómo se vuelven rojos el 1 y el 3. Entonces, el 2 es diferente del 1 y del 3 y el 3 es diferente del 1 y del 2. Entonces, todos los grupos, de hecho, son diferentes entre sí. Lo bonito de que sea un laboratorio de estadística es vamos a hacer que dos grupos sean iguales. Fíjense, vamos a poner que dos grupos tienen promedio 2 y el otro grupo tiene promedio 4. Vamos a correr esto mismo y como tenemos random, como todos tenemos el mismo generador de números, nos tiene que salir el resultado idéntico a todos, ¿ok? Entonces fíjense, cuando le damos clic en el grupo 1, el grupo 2 está gris, quiere decir que el 1 no es diferente del 2, pero el 1 sí es diferente del 3, fíjense cómo el 3 está rojo. Cuando le damos clic en el 2, el 1 se vuelve gris, entonces el 1 y el 2 otra vez no son diferentes, pero el 2 y el 4 sí. Cuando le damos clic en el 4 es diferente del 1 y el 2. Entonces, lo que resuelven mult_compare o lo que se llama las pruebas post-hoc, lo que resuelven es el problema de las comparaciones múltiples. En el libro de estadística dice, ¿por qué no hacemos pruebas 3? Si tenemos 3 grupos, pues hacemos todas las pruebas 3 posibles entre los grupos, ¿no? Lo que sucede es que cada vez que es una prueba estadística que tiene una P de 0.05, lo haces 100 veces, entonces 5 va a ser 5 falsos positivos, ¿no? Esto es más complicado que eso porque las pruebas no son independientes entre sí. Se complica mucho, entonces mult_compare resuelve esas complicaciones y fíjense, cuando le dan a ustedes doc mult_compare es un monstruo mult_compare, ¿ok? Es una función muy completa en el sentido de que tiene todos los algoritmos que a ustedes se les ocurran. Los más comunes que se van a encontrar en todos lados son estos, fíjense, aquí está, son estos, el Tukey-Kramer o HSD es Honestly Significant Different, tienen la corrección de Bonferroni, la corrección de Dunn-Sidler, tienen la corrección LSD, la corrección Schaff, me van a bullear mis estudiantes porque no sé pronunciar, la corrección de Scheffe, ¿ok? Entonces, todos estos son correcciones, son diferentes métodos para abordar el problema de las comparaciones múltiples. Entonces, ustedes pueden pedir por default, tiene el HSD por default, pero ustedes le pueden pedir Bonferroni. Bonferroni también es muy usado en muchos artículos. Es muy estricta, en mi opinión es demasiado estricta para la biología. Corrige por número de comparaciones muy bien, ¿no? Pero sí, Bonferroni es la más estricta de todas. Es terrible porque divide, la P. O sea, ahora tiene que ser, la divide. Si tienes 4 pruebas, va a ser la P entre 4. Entonces, para que salga significativa, tiene que ser .01 entre 4. Entonces, tiene que ser .0025. Se pone muy ruda. Sí, se pone muy ruda. Y la Fisher, por el contrario, es la más laxa de todas, ¿no? Pero solo funciona bien cuando tienes menos entre 3 grupos, al menos 3 grupos. Más de 3 grupos ya no es recomendable. Ok. Pero ni la hace aquí, creo, ¿no? Porque está no, haciendo la otra. Ese no lo tiene. No la tiene MATLAB, lo cual está bien. No lo tiene, ajá. Pero si ustedes prueban, es buena. Con que tengas 1, 2, 3, 4, 5 opciones, está bueno. Y espérense, y justo ahorita que salimos de un examen que tuvimos Ranier y yo, salió lo de la, ¿cuál es la alternativa no paramétrica? La alternativa no paramétrica es la ¿qué? Ustedes se la saben mejor que yo. ¿Cuál es la alternativa no paramétrica, muchachos, de la ANOVA? Es la Kruskal-Wallis, ¿no? Sí, es la Kruskal-Wallis. Del consent, ¿no?
La Wilcoxon, dices, la Wilcoxon es la alternativa no paramétrica para una ANOVA de 2 vías. Y no vamos a ver ANOVA de 2 vías porque nosotros ya es nuestra última clase y tenemos que ver regresión lineal. O sea, regresión lineal está relacionada utiliza para probar Pero así. es muy fácil, la ANOVA de dos vías es más complicada la matemática, pero es solo cuando tienes dos factores, ¿no? O sea... Hay ahí, en MATLAB, fíjense ustedes, en MATLAB, hay ANOVA 2, déjenme ver si hay ANOVA 2. Sí, es ANOVA 2. ANOVA 2 es la ANOVA de 2 vías. Es la ANOVA de 2 vías. Pero la mera, muchachos, la que siempre quieren utilizar es la ANOVA N. Y entonces ustedes pueden probar tantos factores como ustedes quieran, ¿ok? Pueden probar hipótesis de si una variable que ustedes midieron se puede explicar por 5 diferentes factores. En el caso, fíjense, de nuestros pesos, pueden probar si los pesos están afectados por la edad, por la estatura, están afectados por el lugar donde vives, por lo que todas las variables ustedes se le ocurren que se llaman factores. Cuando tú quieres ver la influencia de una variable sobre lo que estás midiendo, se le llaman factores. Entonces, todos los factores, ANOVA N, por eso se llama N, puedes poner todos los factores que tú quieras, ¿ok? La ANOVA de 2 vías se usa de manera técnicamente, lo que quiere decir es que tú tienes un grupo al cual le hiciste varias mediciones. O sea, un grupo le hiciste varios tratamientos, pero no varias mediciones, varios tratamientos. Entonces, agarraste un grupo de gente y le hiciste algo en el tiempo 1, luego algo en el tiempo 2 y algo en el tiempo 3. Entonces, cada grupo, el renglón, fíjense cómo aquí nuestros datos, los renglones son independientes. Este grupo de aquí, el grupo 1, 2 y 3 son independientes en el sentido de que hay 60 individuos, hay 20 individuos aquí, hay 20 individuos acá y son 60 individuos. En una ANOVA de 2 vías utilizas nada más 20, pero le mides, a cada renglón es un individuo, pero le mides ese parámetro en 3 ocasiones o en 3 condiciones experimentales diferentes. Antes de dormir, cuando recién se acaba de levantar y antes de dormir, y a mediodía, ¿ok? Vamos a medir los niveles de glucosa cuando se levanta, a mediodía y antes de dormir. Pero entonces cada renglón, haces uso de que cada renglón es un solo sujeto y entonces la variabilidad intrasujeto es un factor que puedes sacarte de la ANOVA y entonces puedes restar esa variabilidad, compensar la variabilidad interindividuo y se llama ANOVA de 2 vías porque tienes el factor que son las columnas, los diferentes grupos y tienes la segunda vía que es los renglones que son cada individuo. Esa es la ANOVA de 2 vías. Cuando tienes, además del factor individuo, otros factores, entonces utilizas una ANOVA ya N, una ANOVA N de más de 2 vías. 3 vías o de 4 vías. De 3 vías, de 4 vías, etc. Y otra cosa que se llama ANOVA de medidas repetidas, pero esta terminología era pre-MATLAB, porque ahora con la ANOVA de AN, ahí la manera de meter los datos en la ANOVA de AN, la ANOVA solita se da cuenta si tienes repetidos o no tienes repetidos, y te toma en cuenta todos los factores. O sea, si uno de tus factores es nombre del sujeto y el sujeto sale repetido 20 veces, la ANOVA N entiende y dice, ok, estas son medidas repetidas porque el sujeto que se llama Víctor sale 5 veces en la muestra y el sujeto Ranier sale 25 veces en la muestra y entonces es una ANOVA de medidas repetidas. Y entonces ANOVA N lo sabe. Entonces no tienen que preocuparse ustedes mucho por eso. Si tienen más de 3 factores, si tienen más de 2 factores, utilicen ANOVA N. Es más, pueden utilizar ANOVA AN cuando tienen 2 factores nada más y los resultados son idénticos. O sea, el sujeto se vuelve un factor. El factor sujeto con el factor tiempo, ¿no? O sea, cuando a un mismo sujeto le mides la misma cosa a través del tiempo, ya se vuelve de repetidas medidas, ¿no? De medidas repetidas es cuando en el mismo tiempo, Ranier, tomas más de un dato. No, Vic. De medidas repetidas es cuando tú tienes a un sujeto y lo vas midiendo, haces la medición a los 5, 10, 15 o 20 minutos, ¿no? Y las 2 vías son cuando tienes 2 factores. Por ejemplo, el fármaco A y B, un factor puede tener distintos niveles. Por ejemplo, el factor fármaco o tratamiento puede ser con 3 niveles, droga A, B y C, ¿no? Sí. Y el factor 2 puede ser otra clase de tratamiento, por ejemplo, una cirugía. Entonces, ahí tienes 2 factores y con cada factor con distintos niveles, ¿no? Y las repetidas medidas, vi que es cuando a un mismo sujeto, le vas midiendo la misma cosa a través del tiempo,
Y entonces ahí y puedes también ser de una vía, de 2 vías o de 3 vías, la de repetidas medidas. Esa es la... Ok. ¿Sí te acuerdas bien? Pues pero no, Ranier. Porque tienes que ver ahí en las repetidas medidas el factor del tiempo. Como si va cambiando, por ejemplo, con el aprendizaje, ¿no? Si el animal va aprendiendo, tienes 2 grupos, esa es una, y vas midiendo el performance a través del tiempo. Entonces, La que tú le llamas de medidas repetidas, Ranier, es la ANOVA de 2 vías. Es la que al mismo ratón le mides diferentes cosas. Son ANOVA de 2 vías porque el mismo ratón le mides en diferentes tiempos diferentes cosas. Y fíjate, el tiempo se vuelve un grupo, el tiempo se vuelve un factor, Ranier. O sea, si la columna es tiempo, entonces el factor tiempo es el factor que quieres explicar. O sea, la etiqueta que le ponga, o sea, esta columna puede ser tratamiento A, B, C, o puede ser tiempo 1, 2, 3, ¿te fijas? Entonces es el grupo en el tiempo 1, en el tiempo 2 y en el tiempo 3. Repetidas es que si para algún tiempo en particular tomas más de una medida. Vas a ver, bueno, hay que checar, o lo revisamos. hay que revisarlo, sí. Revisamos. Pero lo que les digo es que no se preocupen, porque la ANOVA N va a saber si es repetidas o es de cuántas vías, porque en ANOVA N tú metes el factor sujeto, o sea, el factor nombre del sujeto, lo metes como un factor y tú le dices a la ANOVA, explícame la influencia del factor nombre del sujeto en los datos. ¿Ok? Y entonces se convierte, compensas por ese factor. Entonces, ANOVA N es the way to go. ¿Ok? Para ver si entendí. Entonces, uso ANOVA N y ya no tengo que saber yo realmente qué ANOVA quería hacer. Exactamente. Usa ANOVA N y no tienes que saber qué ANOVA tienes que hacer. Okay. Exactamente. Gracias. Y váyanse, busquen la ayuda de ANOVA N y está buenísimo porque además lo que hemos visto se llama, es una ANOVA de efectos fijos, ¿no? Fixed Effect ANOVA. Quiere decir que hay una bola de terminología, muchachos, que suena más complicada de lo que es. Lo que quiere decir es que los tratamientos A, B y C no tienen puntos intermedios. Es la droga A, la droga B y la droga C. No, entre A y B no hay nada intermedio. Pero cuando las cosas son continuas, la variable que estás afectando, la variable que estás probando, la variable que quieres medir su efecto en tu población es continua y la mides de manera continua, entonces se llama una random effect ANOVA, en la cual la variable que afecta a la población es en sí una variable aleatoria, ¿ok? Porque puede variar de manera continua y la mides de manera continua, entonces es un random effect ANOVA. Tampoco tienen que preocuparse por eso, porque ustedes en la ANOVA N, ustedes le dicen, esta variable es continua, esta variable es categórica, y se la dan a la ANOVA N, ¿ok? Y entonces a la ANOVA N te dice si es de efectos fijos o es de efectos, random effects ANOVA, o es de mixed effects ANOVA. Algunos factores son categóricos y otros factores son continuos. Entonces la ANOVA N es increíble por eso, porque ella solita les va a decir qué tipo de factores tienen. Entonces ANOVA N es the way to go. Entonces, pero esta es introducción a estadística, entonces nos vamos a quedar ahí en la ANOVA y vamos a pasar rápidamente. Tenemos que hacer una regresión. Un curso de estadística estaría completo si no hiciéramos una regresión lineal. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces lo mandamos al inframundo. Y vámonos tendidos como bandidos con nuestros datos, ¿se acuerdan? Esto tengo que hacerlo más grande. Esto era del tamaño 30. Ajá. Entonces vamos a borrar. Y MulCompare, échenle un ojo también a MulCompare. Vamos a borrar esta gráfica. Y venga, vámonos a traer Clear. Acuérdense, todo empieza con Clear y CLC. Vamos a traer nuestros datos. ¿Se acuerdan? Nuestra tabla de datos viene de leer Read Table. No, sin mayúsculas, Read Table. Y nuestros datos se llamaban muestra, clase, estadística. Fíjense cómo utilizo el tabulador. Muestra, le doy tabulador y me lo completa. Entonces leíamos nuestra tabla de datos, como le puse punto y coma, no la vemos, le quito punto y coma, ahí está la tabla de datos. Eran nuestros pesos, nuestra estatura y nuestra edad, y el género de cada uno de 20, una muestra de N20. Entonces los pesos rápidamente venían de tabla de datos, punto pesos bajo mayúsculas, sí, peso, punto peso. Las estaturas venían de tabla de datos estaturas.
Y el género viene datos género. Así ustedes pueden trabajar con sus datos, muchachos. Entonces, pongan las edades, entonces las sacamos igual, pero ahorita no vamos a trabajar con edades. Entonces, cuando queríamos decir dónde están, quién es género femenino, IDEX femenino, preguntábamos string comparison, ignora, y quiere decir, esto es string comparison, ignora si es uppercase o lowercase, y del género queremos saber quién es F. Entonces, esto nos da un vector de ceros y unos. Entonces, 1 es que es falso. Entonces, esto es male. Esto es female, 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 male, female. Ok. Son los índices. Donde están. Es el vector de verdad para el string. Este es el término técnico, ¿no? Para el string. Es el vector, pero eso lo podemos utilizar para extraer los pesos F. Los pesos femeninos, entonces son iguales, provienen de todos los pesos, indexados con este vector lógico. Entonces, aquí están los pesos, y los pesos M, pues es la negación del F. La negación es pesos M. Bien, y las estaturas, stat F. Bien, las estaturas. Me voy a copiar este paréntesis de aquí. Lo voy a copy-pastear aquí. Y las stat M, pues es la negación. Es la negación de este. Ok. Entonces, vamos a graficar esto, ¿no? En la figura 4. En la figura 4 vamos a borrar esto CLF. Vamos a decirle, figura 4, aguántame. Luego vamos a graficar aquí plot, stat, la estatura de los females en función, vamos a graficar los pesos en función de la estatura, los pesos F. Fíjense qué cosa tan bonita. Le vamos a poner un color aquí. Le vamos a poner un color, el color que nos querramos. Como somos muy creativos, los vamos a poner negros. Vamos a decir que tiene un marker size super choncho. Marker size tamaño 15. Y el marker face color va a ser del mismo color. ¿Esto funciona? Obviamente no, porque ¿Tienen el mismo tamaño? tienen el mismo tamaño. Dice que marker face color. ¿Cuál no existe? Marker size. Face color. Marker face color dice que no. Marker face color. Ah, me falta una R aquí. Ahí está. Entonces, esto lo tenemos en esta gráfica, en la gráfica 4, lo voy a meter aquí, gráfica 4. Entonces, aquí están los pesos, vamos a poner las etiquetas. Abajo están los pesos y vamos a transformar las estaturas, vamos a transformarlas a centímetros, ¿no? Para que se vea. Es la estatura en centímetros, entonces el eje X es estatura. Sus unidades son centímetros. Y el eje Y son los pesos en kilogramos. Estos son para los females, y ahora vamos a graficar el peso de los hombres. Y vean qué cosa, esto lo vamos a graficar rojos. Vean esto. Vean esto, ahí están los datos. ¿Qué piensan, muchachos? Déjenme poner una leyenda rápidamente. Quiero que me digan qué piensan de los pesos de hombres y mujeres en función. Fíjense, son las estaturas, el título de esto, entonces. El título de esto es el peso en función, o sea, versus estatura. Es el peso, son los pesos versus en función, o sea, versus la estatura. Agrupado by gender, ¿ok? Agrupados por el género. Entonces aquí está, en la leyenda dijimos leyenda, entonces, fíjense cómo le ponemos leyenda, dice data 1, data 2, pero queremos que digan, y fíjense, como nos estorba de los puntos la leyenda, vamos a mandarla al northwest. O sea, vamos a poner arriba y a la izquierda. La puedes cambiar la posición, está padre. Sí, northwest, ajá, northwest tiene los 4 puntos cardinales. Ok.
Le faltará una S. Northwest, correcto, sí. Ahí está. Entonces, fíjense, Qué padre. vean esto, la estatura, el peso en función de la estatura. Entonces, ahí les va la pregunta, es una pregunta técnicamente difícil de contestar. ¿Los hombres son más pesados que las mujeres? ¿Qué piensan, muchachos? Los hombres son más pesados. Aquí están los hombres en rojo, las mujeres en negro. Los hombres son más pesados. Ok, antes de hacer esa pregunta, ¿cómo varía el peso en función de la estatura? ¿Tiene relación o no tiene relación, muchachos? ¿Qué piensan? Sí, en general, la mayor estatura, mayor peso. Correcto, entonces nuestra intuición es correcta. Entre más midas, pues más pesas. Entonces, habemos unos outliers aquí que somos pinchonchos, pero todos son aquí, se comportan cerca. Imagínense una línea recta aquí. Parece lineal casi. Sí, ajá, es casi lineal. ¿Sí? Es muy lineal, pues, ¿no? Digamos que el efecto de la estatura sobre el peso está bueno, ¿no? Entonces, pero ahora la pregunta es, ¿los hombres son más gordos que las mujeres? ¿O es que miden más? ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan? Pues aparentemente miden más, ¿no? Es que miden más y además pesan más. Entonces, para contestar la pregunta de si los hombres son más gorditos o no, hay que descontar el factor estatura. Hay que sacar una correlación hay que comparar el efecto, hay que comparar los pesos entre hombres y mujeres descartando la estatura. Y para eso vamos a utilizar después, ahorita al final de la clase, vamos a utilizar una cosa que se llama una correlación parcial, ¿ok? Vamos a poder desmenuzar la influencia de los factores. Pero antes de ver una correlación parcial, vamos a hacer una regresión. Y quería que viéramos regresión lineal múltiples con regres, porque le puedes poner todos los factores que tú quieras en la regresión. Fíjense, entonces hay que definir, regres necesita cosas que se llaman regresores. Que tú defines un vector de regresores, o sea, cuáles son los valores que quieres, las variables a las cuales quieres medir su influencia sobre los pesos. En este caso, los regresores pues, son las estaturas. Los regresores del peso son las estaturas, entonces los regresores del peso son las estaturas, correcto. Entonces regresores, fíjense, tiene que ser una matriz, que aquí le ponemos estaturas. Y luego una cuestión técnica que no tienen por qué preguntarse por qué, tiene que tener un vector de 1. Si tú quieres que en la regresión te dé, además de la pendiente, la ordenada al origen, que generalmente es el caso, le das un regresor, es una constante, es un vector de unos del tamaño de estaturas. Si no le das este vector de unos, la regresión lineal te da, el regres te da la pendiente nada más, no te da la ordenada al origen. Pero siempre nosotros queremos ver la ordenada al origen, ¿no? Entonces tiene el tamaño de estaturas. Entonces, fíjense cómo los regresores es un vector donde tenemos la estatura y una columna de unos. Estos son los regresores del peso. Entonces, regres es trivial utilizar. Yo quiero explicar los pesos en función de los regresores. Vean qué cosa tan bonita. Quiero explicar los pesos en función de los regresores. Y entonces, el regres me va a regresar los parámetros de la recta, o sea, me va a regresar la pendiente M y me va a regresar en la ordenada de origen, que es B. Y luego me va a regresar los intervalos de confianza de esto. ¿Sí los queremos ver? No los queremos ver. Nada más queremos ver las pendientes. Queremos ver las pendientes, entonces esta no nos interesa. Este tilde lo que quiere decir es, nos va a regresar más cosas, pero no nos interesa lo que nos va a regresar. Queremos que nos regrese, pero lo que sí queremos que nos regrese es el vector que es nuestro viejo amigo stats, porque stats nos va a permitir saber si la regresión es estadísticamente significativa. Y para probar si es significativa se utiliza lo mismo, un cociente de varianzas. Ahorita vamos a ver, pero primero vamos a hacer la regresión y vamos a ver la línea de... Aquí está la pendiente, es 1.2, la verdad el origen es menos 145. 1.2 quiere decir entonces que por cada 1.2 centímetros que crecemos, ganamos 1 kilo. O sea, está por cada 1.2 centímetros. El primero siempre es la pendiente en este caso. Es la pendiente porque... Sí, porque yo le puse el regresor aquí, estaturas. Si lo pongo al revés, si pongo el vector de unos aquí,
Donde está el vector de unos, esa es la ordenada al origen. Ok. El vector de unos es donde está la ordenada al origen. Acuérdense, esto es la ecuación de regresión es y es igual a mx más b, ¿no? Y es igual a mx más b. Entonces queremos regres te estima los parámetros m, que es la pendiente de la recta, y b, que es la ordenada al origen. ¿Se acuerdan, muchachos? Son los parámetros a estimar en una regresión lineal. Y regres utiliza por default, es una regresión lineal y utiliza mínimos cuadrados, o sea, minimiza la distancia entre la línea y cada uno de los puntos. Vamos a pintar la línea para hacer más concreto lo que estamos hablando de manera... espérense, stats, aquí está stats. Entonces, la significancia, stats nos regresa la R cuadrada, el R square que se llama auxilio. El R square es el coeficiente de determinación. La R cuadrada o coeficiente de determinación es este valor. Este es el estadístico F. Esa es la significancia. Es tan baja que no la podemos ver. Sí. Y esto es, no sé, vamos a preguntarle help, regress. No me acuerdo el orden de todos los stats, aquí está. Stats, en el following order, ahí dice R square, F statistic, p-value y la varianza, ajá, la varianza de, ok, y la varianza de todos los datos. Ok, entonces el último no nos interesa mucho. F5, ok, ahí está. Entonces vamos utilizando la pendiente y la ordenada de origen, pues vamos a pintar la línea, ¿no? Vamos a pintar una X que vaya desde el mínimo, desde la estatura mínima, desde el mínimo de estaturas. Y vámonos de punto 1 en punto 1 hasta el máximo de estaturas. Esa va a ser el dominio de la función, o sea, X, y la función Y es la recta, entonces es M de V. MV es un vector de dos elementos, entonces quiero el primero, que yo sé que es la pendiente. MV es la pendiente. La pendiente multiplica a las estaturas. La pendiente multiplica a X, ajá, que son las estaturas. Multiplica a X más el segundo elemento de MV, que es la ordenada al origen. Y esto nos va a dar una línea recta. Y entonces podemos graficar plot. Ya tenemos hold on, si tenemos hold on, si tenemos hold on. Vamos a graficar X contra Y. Y esta es la línea de regresión. Vamos a ponerle a esto. Que sea una línea roja. No, roja no. Vamos a ponerle que sea una línea magenta. Que sea así quebrada. Pero que esté gordita. 4. Line width, line. Line width. Ahí está la línea de regresión, muchachos. Vamos a hacerla más gordita para que se vea más machín. Y entonces, la leyenda ya le podemos decir. Róbense la leyenda, muchachos, ¿dónde está la leyenda aquí? La leyenda ya le podemos decir, la podemos poner aquí abajo y le podemos decir que el tercer elemento, el tercer grupo de datos no es data 1, es la línea de regresión. La recta de regresión, ¿no? Es la línea de regresión. Entonces, ¿vieron qué cosa tan trivial es utilizar regrés? Es una regresión lineal. Ahora, se ve en estadística porque para saber si esa regresión es significativa, la pregunta es una pregunta estadística. Y se resuelve utilizando el estadístico F. El estadístico F es 50. Entonces, fíjense, ¿cuál es la significancia de esto? Es 1 menos C de F. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? 1 menos C de F. 1 menos C de, lo voy a poner aquí, ¿verdad? Entonces, el p-value de la regresión es 1 menos C de, no, es F. C de Del de F, ¿no? De la distribución F. Sí, es la función acumulada, es de cumulative density function de la distribución F. Entonces usamos la cumulative density function. Cumulative density. Por eso es la Z también en mayúscula F. Usamos la F distribution cumulative density function. Por eso se llama FCDF function.
Entonces aquí le damos el valor del estadístico, que es el 2, el stats 2, que es el estadístico F. Y los grados de libertad en una regresión lineal, esos no tienen chiste. El grado de libertad es 1, porque es el número de parámetros menos 1. El número de parámetros es 2. O sea, tenemos M y B. Y el número de datos menos 1, ¿no? El número de grupos, pero ¿cómo sería ahí? No, el número de datos totales son 20 menos 1, 19, ¿no? Sí. 19, a ver. F5. Entonces, el stats 3, si yo le pido stats 3, ok, entonces, ajá, es el número de datos menos el número de parámetros. Vamos a ver si eso es cierto. Ahí está, sí, está. Ahí está. Ahí está. Es el número de datos menos el número de parámetros. Ok, ahí está. Entonces, así se calcula. Ahora, ¿de dónde sale la F? Quiero enseñarles, porque ustedes ya sé que nunca me creen y creen que todo me lo estoy inventando. Les quiero enseñar, muchachos, esto que es el coeficiente de determinación. Y ya cerré la pestaña. Ok, soy un genio. Bueno, espérense, quería enseñarles que los grados de libertad son un campo oscuro, y muy profundo, pero tienen que consultar la página de grados de libertad de Wikipedia, es buenísima. Aquí viene los grados de libertad en el contexto de análisis de varianza, en el contexto de non-standard regression, ok. Bueno, este artículo está bueno de Wikipedia, pero también quería ver el artículo de el coeficiente de determinación, coefficient of determination se llama, ¿no? Ahí está, coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, que es la famosa R cuadrada, se calcula de esta manera, muchachos, vean esto. El coeficiente de determinación es la suma de errores cuadrados, sum of squares, que resulta de qué tanto se alejan los datos de la línea recta de ajuste, entre la suma de errores de qué tanto se alejan los datos del promedio, o sea, de una línea que no tiene pendiente. Entonces, vean esto, la suma de errores cuadradas para una línea que no tiene pendiente, cuando los datos son lineales, cuando los datos se comportan de manera lineal, esta suma de cuadrados es mucho más grande que esta, y entonces 1 menos un valor pequeño te resulta cercano a 1, y la R cuadrada es cercana a 1. Para hacerles un cuento largo corto, la R cuadrada es el porcentaje de varianza que se explica gracias a la relación lineal entre las variables. Entonces, la R cuadrada, aquí está, 0.73, quiere decir que el 73% de la varianza, ahora van a decir, ¿de qué varianza estás hablando, Willis? Por estar relacionada con la ANOVA. La varianza que estoy hablando es la varianza que, imagínense que los datos son todos un conjunto de datos, los pesos es un conjunto de datos, es la varianza de los pesos, así va, pesos. Esta varianza, el 70% de esa varianza se reduce si pasamos por una línea por los datos, una línea que esté lo más cercana a todos ellos, y entonces el error no lo calculamos con el promedio de todos, no lo calculamos. Acuérdense que la varianza se calcula como cada dato menos el promedio al cuadrado. Esa es la varianza, ¿se acuerdan? Cada dato menos el promedio al cuadrado, la suma de eso es la varianza. Bueno, esa varianza se reduce si ahora lo calculas no menos el promedio, sino menos la recta. Entonces, este punto, vean el promedio, ¿cuál es el promedio de los pesos? 1000 pesos. Vean esto, muchachos. El promedio de los pesos es 67. Hay una línea recta aquí, 67, que es la línea recta que es el promedio, ¿ok? Entonces, ¿qué tanto se alejan los datos del promedio? Son estos. Y fíjense qué bonito Wikipedia. Lo pone como un cuadrado porque es el cuadrado de la distancia, ¿ok? Es este error al cuadrado. Entonces, esta área, entonces fíjense cómo estamos sumando áreas. Esta área de aquí, la suma de errores sin regresión es mucho más grande que la suma de errores cuando ya no lo calculas con el promedio, sino lo calculas la distancia que hay hacia la línea. Entonces, fíjense cómo la varianza se reduce, y entonces la R cuadrada es el porcentaje de varianza que explicas gracias a la regresión lineal. Entonces, la R cuadrada o el coeficiente de determinación, lo vamos a poner aquí, coefficient of the... Muchachos, pero yo no lo inventé, o sea, váyanse a la página de Wikipedia y vean el coefficient of determination, ¿ok? Pero está bien que me crean, está bien que mis estudiantes sean así de incrédulos, porque pues es la idea, ¿no? No hay que creer nada, sino, o como decía Nixon, trust but verify, hay que confiar pero verificar. Coefficient of determination
Una determinación que es la R cuadrada, es la famosa R cuadrada, R square. Se pone R square así. Es el stats, es lo primero que sale de stats, es el stats 1, es el coeficiente de determinación. Entonces aquí le ponemos display. Voy a poner un mensaje aquí que diga coeficiente de determinación. Que diga R cuadrada, ¿no? Esa es la R cuadrada. Entonces el porcentaje de varianza que se explica en clase de regresión. Ahora, ¿cómo sabemos que la regresión es significativa? Tarán, fíjense en esto, muchachos, se parece a la ANOVA. Hacemos el cociente entre estas dos. Fíjense que si la línea recta, si los datos no tienen una relación, si las estaturas no influyen en los pesos van a estar oscilando y no importa el valor de la estatura, ¿ok? Los pesos van a variar porque cada uno de los pesa diferente, pero si la estatura no tuviera un efecto, entonces varían, ¿ok? La estatura no hace que sean menores o mayores. Entonces, la varianza total antes y después de una regresión es más o menos la misma porque la recta va a estar plana. Entonces, de hecho, la recta va a pasar por el promedio de los datos. Entonces, el cociente de los cuadrados, ¿qué valor va a tener, muchachos? El cociente de los cuadrados, cuando no hay regresión, ¿qué valor va a tener el cociente de estos cuadrados entre estos cuadrados cuando no hay ninguna relación lineal? ¿Qué valor va a tener? Le termina restando 1, ¿no? Además. No hay que restarle 1. Para calcular el estadístico F es simplemente el cociente entre este cociente, y si son iguales está cercano a 1, y entonces rechazamos. Entonces no podemos rechazar la hipótesis nula de que la variable no afecta, la variable X no afecta a la variable Y. Claro. Entonces es un estadístico F, la significancia de una regresión lineal es un estadístico F porque viene de dividir. Quítenle el 1, viene de dividir los residuos entre los totales. Los cuadrados se llaman los cuadrados residuales porque es lo que te queda después de haber hecho el ajuste, ¿ok? Los residuales entre los totales es un cociente de varianzas. Ese cociente tiene una distribución F. Cuando la hipótesis nula es verdadera, ese cociente está cercano a 1, y cuando la hipótesis nula cuando hay un efecto, ese cociente está muy alejado de 1. En este caso, ese cociente está, el estadístico F es 50, ¿ok? Entonces la probabilidad, por eso ni la podemos ver. Si fijan, muchachos, la probabilidad que es el stats 3 es 1 por 10 a la menos 6, es 1 con 6 ceros a la derecha. A la derecha. A la izquierda. Es esto, ¿no? Ahí está. Esta es la significancia de esta regresión lineal. Y como decíamos, esto comprueba nuestra intuición, o sea, no estamos tan mal. Están bien lineales los datos, ¿no? Están súper lineales. Ahora, fíjense qué bonitos, están bien lineales, pero hay variaciones, o sea, hay variaciones alrededor de la línea. Entonces, así se ven los datos en biología, y si se ven muy peinaditos, sospechen de los datos que se ven muy peinaditos. Entonces, ¿no? En biología, como bien dice Ranier, es un desastre, ¿no, Ranier? Es un experimento. Hay más variabilidad, sí. Hay más variabilidad que cuando mides cosas en física o química. Física o química, exacto. Entonces, aquí está el misterio de la regresión lineal. El coeficiente de determinación, o la R cuadrada, es el porcentaje de varianza explicada. Ahora, R cuadrada es bien bonito porque R cuadrada se aplica para cualquier modelo lineal, no lineal. La R cuadrada te dice qué porcentaje de varianza explica el modelo. En este caso, el modelo es la regresión lineal. Si el modelo fuera un exponencial, por ejemplo, y los datos fueran exponenciales, te explica, la R cuadrada de un ajuste de un exponencial te dice qué tanta varianza reduces o explicas gracias al modelo. Entonces, la R cuadrada se la van a encontrar en azucaritas, muchachos, también. El coeficiente de determinación, o R cuadrada, se lo van a encontrar en todos lados. Y ya no tiene que ser un misterio para ustedes. Ustedes van a decir, me acuerdo de aquella clase, claro, o me acuerdo, no tienen que acordarse, pueden ir a Wikipedia y pueden googlear coeficiente de determinación y acordarse y decir, claro, aquí puedo ver claramente que el ajuste reduce mucho este cociente, y entonces 1 menos el cociente es muy cercano a 1. Ok, y además aquí mismo podemos ver, si le quitamos el 1 menos, podemos ver que el estadístico F resulta de dividir estos dos cocientes, de dividir estas dos varianzas, y el resultado de dividir esas dos nos da 50. Quiere decir que la varianza residual es mucho menor a la varianza, perdón, la varianza residual es mucho menor a la varianza total, ¿correcto?
La varianza residual es mucho menor. Ajá, ok, para la ANOVA es al revés, es la total entre la residual. El cociente es al revés, pero es el cociente entre esas dos. Es 50, o sea, se aleja mucho de 1 y la probabilidad de observar eso con estos grados de libertad es muy baja. Entonces rechazamos Está interesantísimo. O sea, la varianza total asume como que no hay relación entre una variable y la otra, ¿no? Entonces le pone a la media de los valores, ¿no? la varianza total. Una línea horizontal. Es una, Y de ahí saca. o sea, la varianza, fíjate, la varianza de los datos es una regresión que no tiene pendiente. Como si fuera una línea sin pendiente, ¿no? Solo es sin pendiente, esa es la varianza total, porque es cada dato menos su promedio. Entonces es una Sí, línea, el promedio. es el promedio, es una línea recta que no tiene pendiente. Claro. Entonces es la varianza total. Cuando la línea tiene pendiente y se acerca más a los puntos, entonces explicas un porcentaje de varianza. ¿Qué tanto lo explicas? Calculas el error entre cada punto y la recta, y eso te dice qué tanta varianza reduces, ¿no? La R cuadrada. Y el estadístico F es dividir una varianza entre la otra. ¿Ok? Es dividir una varianza entre la otra. Similar a la ANOVA. Es similar a la ANOVA. Entonces, por eso siempre, todos los libros de estadística después de ANOVA, viene un capítulo de regresión lineal. Ok. Muchachos, están muy callados, ¿ok? ¿Por qué están tan callados, muchachos? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Qué piensan? Doctor, perdón, si yo tengo, por ejemplo, una serie de datos y grafico algo de X contra y quiero ver qué modelo podría explicar el comportamiento, Sí, entonces puedo empezar haciendo una regresión lineal sí, claro. y claro. dependiendo del valor que obtenga del R, pues podría ver si Sí. se ajusta a esto o Sí. Claro. podría ver qué otro modelo lo explica. Sí, y fíjate, o sea, a simple vista tú puedes ver que este es un modelo razonablemente bueno. Ahora, es un modelo razonablemente bueno en este contexto, porque si graficamos la estatura y ya empezamos a poner a los niños, por ejemplo, ya se vuelve no lineal la cosa. O sea, fíjate, el hecho de que sea no lineal en otros rangos de parámetros es que la ordenada de origen es menos 145, o sea, quiere decir que alguien que mide 0 pesa menos 145 kilos, lo cual no tiene sentido, ¿de acuerdo? O sea, ya llega un punto en el que tu estatura es tan baja que tu peso es negativo. No, los niños son muy chapitos, pero no pesan de manera negativa, ¿no? En algún momento esta relación entre peso y estatura deja de ser lineal. Entonces, ahora fíjate, la pregunta que haces es bien bonita. ¿Cuál es el modelo detrás de mis datos? Pues no hay... Como dicen los físicos, ningún modelo es correcto, pero algunos son más útiles que otros, ¿no? Todos los modelos están mal, pero unos son más útiles que otros. En este caso, para nuestro propuesto, este modelo lineal funciona bien. No quiere decir que la relación entre peso y estatura se cumpla en todos los contextos. Y tú cuando ves a los datos así raritos, curvitos, dices, ok, sí se ven medio curvitos, pero para estos fines voy a hacer una regresión lineal porque es muy sencilla y voy a poder reportar que el efecto de una variable A tiene efecto sobre la variable B. El efecto de X afecta a Y. Hay una pendiente, una relación lineal entre X y Y. Puede ser positiva o negativa. Si quieres hacer predicciones, entonces un modelo está bueno. O sea, predicciones fuera del rango del ajuste. Tú quieres decir, ¿cuánto va a pesar alguien que mida 2 metros? Entonces ahí sí necesitas un modelo que sea decente para realizar ajustes, para realizar predicciones, ¿no? Realizar predicciones es complicado, sobre todo, como dicen, sobre todo especialmente del futuro. Realizar predicciones sobre el futuro es difíciles, dice Yogi Berra, ¿no? Especialmente las del futuro. Especialmente sobre el futuro, sí. Hacer predicciones es difícil. Esa va para el libro de frases. Especialmente sobre el futuro. Está Yogi buenísima. Es de Yogi Berra, como dice Ranier, es de Yogi Berra. ¿Leíste de Black Swan, Ranier? No lo leí. El cisne negro, ahí está bueno. Okay. No. Sí, es de Yogi Berra, ¿no? También dijo Yogi Berra. Tiene muchas frases, tiene muchísimas frases. También dijo... Ya nadie va a ese restaurante porque siempre está lleno. Y él inventó la frase de it isn't over until it's over. Esto no se acaba hasta que se acaba. También hay una que me gusta mucho que dice,
Ya se me olvidó, Ranier. Ya ves, ya se me olvidó lo que iba a decir. A la predicción del futuro. Ah, el futuro ya no es lo que solía ser. Ya no es como era antes. El futuro ya no es como era antes. Tenía muy buenas puntadas. Ok. Oye, y si quieres hacer una correlación de Pearson, ¿qué función utilizas? La Pearson espérate, es una regresión, esto no es correlación, es regresión. Ajá. Y la regresión es el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación es el coeficiente de regresión al cuadrado. Ajá. Es la R cuadrada, ¿no? El coeficiente de correlación al cuadrado. Entonces, si quieres hacerla Spearman, se llama Spear Correlation, Ranier, Spear. No, o sea, si quieres calcular la R, o sea, que no sea cuadrada, la R de Pearson, ¿hay otra función en MATLAB? ¿Cómo se llama? No, si quieres calcular el coeficiente, sí, no, la de Pearson. Sí, el coeficiente de Pearson, no, la es paramétrica, pues. Es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación entre pesos y estaturas. Es CORCOEF. Entonces, esto te da la RO, te da una matriz de ROS, o sea, ahí está. Te da la correlación de los pesos con los pesos, Uh-huh. los pesos con las estaturas con los pesos y las estaturas con las estaturas. Por eso te da esa matriz, ¿no? O sea, la R sería 0.85 en este caso, de los mismos datos, ¿no? Es el coeficiente de correlación. De Pearson, tienes razón, coeficiente de correlación. Que casi no se usa decir, bueno, sí se usa decir de Pearson, ¿verdad? Sí. Creo que sí. El no paramétrico es el de Spearman, ¿no? El de Spearman, exacto, el rank. Es el Pearson Correlation Coefficient, que es paramétrico. Porque el otro mide rangos. Este sí utiliza los números, el otro es el, ¿cómo dijimos? ¿Es el Spearman? Spearman. Ok. Creo que Spearman. Sí, igual ordena los valores, o sea, hace... Sí. El Spearman Rank Test, creo que se llama. Una cosa así, ok. Pero es el coeficiente de correlación y fíjense cómo el coeficiente de correlación ρ, vamos a ponerle ρ aquí. El coeficiente de correlación ρ, entonces la R cuadrada es ρ. Voy a agarrar el elemento, el elemento 2, el elemento 1,2, ¿se acuerdan de indexar matrices? El elemento 1,2 le voy a sacar la raíz cuadrada y nos va a dar, y nos tiene que dar el coeficiente de determinación. Ajá, al revés, me salió justo al revés, el coeficiente de determinación, que es el stats, que es el stats 1, el coeficiente de determinación al cuadrado, no, la raíz cuadrada del coeficiente de determinación es el coeficiente de correlación. Ahí está. Sí. Entonces, este es la raíz. Para sacar Pearson, entonces hay que... La raíz cuadrada de... La raíz cuadrada. De R cuadrada, de R square es el coeficiente de correlación. Sí. Bien. Entonces, esto nos dice que efectivamente la estatura influye en el peso, pero no hemos contestado la pregunta de si los hombres son más gordos que las mujeres o no. Para eso tenemos que tomar en cuenta la estatura, porque los hombres pesan más, pero la pregunta estadística es, ¿pesan más o es que son más altos? ¿Y cómo podemos disociar esos factores? ¿Cómo podemos disociar el factor estatura? Porque la pregunta es válida, o sea, ¿son más gorditos los hombres que las mujeres? Quiere decir que si compensamos por su estatura, ¿pesan más o no? Bueno, vamos a utilizar para eso el coeficiente de correlación parcial. Partial Correlation Coefficient, que se llama, auxilio, ¿cómo se llama, muchachos? Se llama Partial Correlation, válgame Dios, se llama Partial Correlation. Entonces, la correlación partial correlation, es la correlación parcial. Ahora, ¿qué variables queremos correlacionar? Queremos correlacionar las variables, entonces los pesos, por supuesto, los pesos. Queremos de la tabla de datos, fíjense, voy a sacar de aquí, partial correlation es una cosa increíblemente bonita, porque también toma en cuenta factores
categóricos como el género, podemos ver también el efecto del género. Y fíjense cómo género no es una variable continua, ¿no? Es una variable discreta, o sea, tiene categorías, saltas de un género a otro. Puede tener más de un nombre, o sea, ¿no? LGBT, más, pero siguen siendo categorías discretas, o sea, son nombres, son categorías. Partial correlation puede hacer regresiones sobre categorías discretas, que es una cosa increíblemente bonita. Entonces vamos a sacar los datos, vamos a sacar las variables que queremos regresar, vamos a sacar de tabla de datos. Y entonces queremos los pesos, por supuesto, el peso, y queremos, de la tabla de datos queremos las estaturas, por supuesto, ¿no? Las estaturas. Y queremos ponerle como corregresores, o sea, como factores que van a influir también en la regresión. Queremos meter el género, y fíjense qué bonito. El género es una variable, es un factor que es categórico, ¿ok? Pero como les decía, ustedes no tienen que preocuparse si su variable es categórica o no. Partial correlation lo va a determinar. Entonces aquí queremos hacer la correlación parcial entre todos esos, bueno, déjenme, veamos X, ¿no? X no va a querer porque género son letras. Entonces tenemos que hacer que género valga ceros y unos, o sea, valga, sí, porque si no, no lo vamos a poder meter en X. Tenemos que hacer que géneros, ok, entonces, fíjense, vamos a utilizar el siguiente truco. En la tabla de datos, vamos a hacer que el género sea igual al índice F. Vamos a ver si nos podemos salir. Se llamaba index F, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si nos podemos salir con la nuestra. Si nos salimos con la nuestra. Sí. X es el peso, la estatura y el género. ¿Ok? Pónganse truchas porque ustedes van a incluir la edad la tarea va a ser que hagan lo mismo, pero incluyan la edad. Ahorita lo vemos al final. Ya está, es la correlación parcial y fíjense lo que nos va a regresar la correlación parcial, nos va a regresar igual una tabla de correlaciones RO y nos va a regresar una cosa que es increíblemente bonita, que son las significancias. Y vean lo que va a resultar de esto, muchachos. Ya si no se sorprenden, ya no doy por vencido, no tienen sentimientos, muchachos, ¿eh? Tienen que sorprenderse, o por lo menos actúen como que están sorprendidos, ¿ok? Fíjense, para poder interpretar esto lo voy a meter en una tabla, voy a hacer una array to table. Esto es una función de MATLAB para que los datos que se ven así como una matriz que es fría y insensible, vamos a poner aquí RO y le vamos a decir ¿cuáles son los nombres de nuestras variables? Variable names. Los nombres de nuestras variables son el peso, la estatura y el género. Y luego le decimos que los row names, como es una tabla cuadrada, ahorita eso va a tener más sentido ahorita que lo vean. Los row names son los mismos que los column names. Entonces, háganle un copy paste a esto. Todo esto está grabado, muchachos. Entonces, no se preocupen si algo les marcó error, no se preocupen. Podemos ver el video después. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Por primera vez algo nos sale a la primera, muchachos. Vean esto. Es la correlación del peso con el peso. Entonces, pues sí, está bien, ¿no? El peso con el peso, su correlación es 1. El peso con la estatura es 0.77. Y como es una correlación parcial, esto es descartando el efecto del género. ¿Ok? Entonces, descartando el efecto del género, los pesos están correlacionados con la estatura. Entonces, es como si agarramos, fíjense cómo la correlación lineal existe. Aunque quitamos los puntos rojos, la correlación sigue siendo lineal. Aunque quitamos los puntos negros, la correlación sigue siendo lineal. Es decir, hay una correlación entre el peso y estatura, aún compensando por el género. ¿De acuerdo? Además es muy parecida a la que estaba considerando el género, ¿no? O sea, también era de 0.70 y algo. Qué bonita observación, así es. El coeficiente de correlación es muy parecido al que lo veíamos sin compensar, es decir, la pendiente
de cómo se incrementa el peso en función de la estatura es muy parecida para los hombres y para las mujeres. ¿Ok? Es muy parecida para los hombres y para las mujeres. Ahora vean esto. Lo que queríamos preguntarnos, el peso, ¿cómo correlaciona con el género? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Ok, es un coeficiente de correlación, perdón, si es un coeficiente de regresión 0.2, pero que sea bajo no quiere decir que no sea significativo. Entonces necesitamos hacer una misma tabla, pero para los valores P. Entonces aquí le voy a poner los p-values, los valores de significancia. Y vean qué cosa tan bonita, porque nos regresa, además de los coeficientes de correlación, su significancia. Entonces vean la significancia de la relación peso-estatura. Es 8 por 10 a la menos 5. Vean la significancia del género con el peso. Y entonces, los hombres no somos más pesados que las mujeres. Vean qué cosa tan bonita es poder contestar esa pregunta descartándonos el factor estatura. Si descartamos el factor estatura, el peso no es diferente entre hombres y mujeres. O sea, no somos más gorditos los hombres que las mujeres. Está buenísimo, está barbarísimo, muchachos. Está, ahora, una mala noticia, bueno, no es una mala noticia, algo que ya sabíamos. La estatura sí es un factor en el género, si hay un efecto sobre la estatura del género. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? ¿Qué quiere decir que hay una factura, que hay un factor del género sobre la estatura? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? En general los hombres son más altos. Que en general los hombres son más altos que las mujeres, que quiere decir que no es nada nuevo. O sea, no nos van a llamar de Estocolmo por haber descubierto esto, porque sabemos que en general los hombres son más altos que las mujeres, ¿no? Tomando en cuenta el peso, ¿ok? Entonces, ahí está. Sabemos que los hombres son más altos que las mujeres, pero no somos más gorditos que las mujeres. Eso está bien, ¿no? Eso está suave. Está padrísima. Está buenísimo. Y fíjense cómo el factor Controlas por los otros factores, ¿no? Y lo que es bien bonito es que controlas por un factor que es categórico, que es el género. Ajá. Es una cosa increíblemente bonita. Esto se controla por una cosa que se llama dummy variable. Los dummy variables son variables que toman valores de 0 o 1. Y el género, fíjense, el género puede ser un valor categórico con más de 2 categorías. Se puede tener A, B, C, D. O aquí en lugar de género puede ser en la mañana, a mediodía y en la tarde. Entonces puede ser una variable categórica con 3 factores, como en la ANOVA también, ¿ok? O sea, pueden... Oye, ¿la partial correlation te da ese rho, es el R cuadrado o es la correlación de Pearson? Es la correlación de Pearson, pero es la... Es la de Pearson, no es la R cuadrada, ¿no? Es la de Pearson. Okay. Es la correlación de Pearson. Ajá. La rho. Es la rho, no es el coeficiente de eliminación de la rho. Y que la y rho, se reporta la R aquí, ¿no? Sí, se reporta la R, se reporta la R, sí. Y se reporta, a ver, déjame ver. Esto no regresa stats. Está bien padre esta de partial correlation. Sí, partial correlation está buenísimo. Stats. No regresa stats. No regresa stats. Sí. Partial correlation está buenísimo porque puedes identificar el efecto de variables categóricas, ¿no? Y que en este caso nos sirvió para contestar la pregunta de que los hombres no son más pesados que las mujeres. Que es una pregunta que no es trivial. O sea, no es trivial decir, pues sí, yo veo que son más pesados, pero también veo que son más grandes. Entonces, en realidad pesan más o no, o sea, son más gorditos o no. Y lo que te dice el coeficiente de correlación parcial es que si tú compensas por la estatura, el género no tiene efecto sobre el peso. Vean qué cosa tan bonita. Es una pregunta estadística. Es una pregunta estadística que se contesta utilizando una correlación parcial. Una correlación parcial. Que viene de relaciones lineales. O sea, estos coeficientes de correlación están relacionados con las pendientes que tienen unas variables sobre otras, ¿no? ¿Qué tal, muchachos? Está buenísimo, ¿no? Está barbarísimo, ¿o qué? Pero los escucho porque, nos fuimos bien rápido, porque pensé que íbamos a salir más tarde del examen. Afortunadamente salimos a tiempo. Entonces me fui rapidísimo y tenemos mucho tiempo para platicar, muchachos. ¿Qué piensan? ¿O en dónde les marcó error? ¿O me fui tan rápido que ya nadie intentó escribir nada? Nadie intentó escribir nada, ¿verdad? Está bien.
Está bien, si nadie escribe nada, quiere decir que tenemos tiempo para platicar. Entonces, preguntas sobre ANOVA, preguntas sobre regresión lineal y preguntas sobre regresión, sobre correlación parcial. Disculpe, a lo mejor voy a hacer una pregunta muy trivial, ¿no? Adelante. Pero, o sea, esto que acaba de hacer es lo mismo que el stepwise. No. No, Lourdes, el stepwise es... El stepwise, es una pregunta bonita, pero tú sí sabes de estadística, Lourdes, porque si has hecho stepwise, ya estás bien adelantada. El stepwise es ir metiendo, haciendo regresiones lineales, ir metiendo factores. Quitando o poniendo variables. Así es, te puedes ir para arriba o para abajo, ajá. Puedes ir quitando o poniendo variables hasta que dices ya, la adición de nuevas variables en mi regresión ya no tiene efecto significativo, es una pregunta estadística, ya no tiene efecto significativo sobre mi modelo, entonces hasta aquí. Esas son las variables que necesito para, de las 10 variables que tengo, estas 5 son las que me sirven para explicar. Entonces el stepwise te va quitando y te va poniendo variables. Eso se hace, pero eso es una regresión lineal bastante avanzada en la que pruebas, en la que la pregunta es de mis 10 factores que tengo, ¿cuáles me sirven para explicar, cuáles son suficientes para explicar la regresión? ¿Eso te referías, Lourdes? Sí, ¿no? Pero esto es diferente. El stepwise viene programado en MATLAB. Sí, exactamente a eso. El stepwise viene programado así como stepwise, me parece. A ver. Es stepwise LM. Stepwise linear model, ¿no? Ajá. Linear model, sí. Es el stepwise. Ahí está, es el stepwise regression. Aquí está. Mira, ahí te vas preguntando, ahí te va preguntando, quítale un parámetro, bájale un parámetro, etcétera. Este es el stepwise. Okay. Perfecto, ya me También hay ubiqué, otro sí. que Gracias. es con LM, Vic. ¿Qué diferencia tiene ese? No lo sé. Mira, ponle stepwise LM. Ok. ¿Será que este es no es regression? LM es regression. Hay que ver, ajá. Mira, aquí dice fit. El linear model. Fit linear model. ¿Y el otro qué decía? ¿El otro no era linear model? El otro era cualquier... Ajá, nada más decía stepwise, ¿no? Ajá. El otro era stepwise, así más general. Sí. Entonces, este es... Es una multilinear model. Ok, habría que ver bien la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Yo nunca lo he utilizado. Lo leímos hace poco en un artículo y nos quedamos de a 4 cuando estábamos en el seminario, pero luego dijimos, ustedes la sacaron de ahí de MATLAB. Y ya. Eso es lo bueno de MATLAB, es que muchos análisis que parecen esotéricos, te vas a la ayuda de MATLAB y ahí te los explicarán. Ok, más preguntas, muchachos, más preguntas. Es un curso de introducción a estadística, entonces, además de que tienen que entregar las tareas, el propósito era que, como lo decíamos en la clase pasada, la estadística deje de ser un campo oscuro y esotérico. Y la pregunta que busca contestar la estadística es: lo que estoy midiendo, ¿qué tan probable es que lo que estoy midiendo haya resultado de variaciones azarosas en la muestra? Ese es el núcleo de la estadística. Entonces, en la ANOVA, la pregunta que debemos contestar es: ¿qué tan probable es que las diferencias entre las medias que yo observo en los grupos hayan resultado al azar? Y se utiliza, como decíamos, es contraintuitivo porque utilizas las varianzas para hacer una hipótesis sobre las medias, lo cual parece contraintuitivo, ¿no? Pero utilizas las varianzas para probar hipótesis sobre las medias. Pero ya vimos por qué. Porque a cada grupo le restas su media y ves la varianza que resulta. Y como la varianza, después de restarle las medias, es menor que la varianza total, dices, yo creo que las medias, haberle restado la media tiene un efecto, se reduzco la varianza, habiéndole restado las medias, quiere decir que las medias eran diferentes, ¿no? Porque si no hubieran sido diferentes, restar las medias no tiene ningún efecto sobre la varianza total, entonces las medias son iguales. Esa es la pregunta estadística de la ANOVA. Ya queda claro por qué el nombre, ¿no? Análisis de varianza. Análisis de varianza, porque haces el cociente entre las varianzas, cocientes entre varianzas. De ahí viene análisis. ¿De cuánto varía cada punto con respecto a la media del grupo o con cada punto con respecto a la media del promedio total, ¿no? La media del promedio total, exactamente. Así, sí.
Víctor, la correlación parcial, ¿esta solo es para paramétricos? La correlación, sí, la correlación parcial y sí, los dos son paramétricos, correcto, son paramétricos. ¿Qué puedo hacer si tengo, por ejemplo, una bimodal Si tienes una para hacer una correlación parcial? si tienes distribuciones de datos que son bimodales, Ajá. es una buena pregunta. No lo sé, porque para una correlación normal, ya vimos la alternativa era Era Spearman. Spearman, pero ¿por qué no encontramos Spearman? Pues vamos a buscar la ayuda. Ok, vamos a ver entonces Spearman. Es que no se llama Spearman, se llama... Era rank. ¿Cómo le llamaste, Ranier? Era rank. Spearman rank 3, creo. A ver, déjame ver. Tendrá otro nombre. A ver, yo tengo aquí uno que se llama ejercicios de estadística. Aquí tengo que encontrar cuál es la... Rápidamente para que veamos. Se llama Spearman Rank Correlation Coefficient. Y está bien fácil a CoreCoef. Le dices, oye, Exacto, a la CoreCoef nada más le pones Spearman, ¿no? Spearman, no seas gacho. Sí. Sí. Está buenísimo, ¿verdad? Aquí le dices, hazme Spearman. Y lo hace. Y el de Paul es Pearson, ¿no? Ajá, Spearman, ok. Entonces no es, ajá, es CoreCoef. Es a CoreCoef es lo mismo que Core, muchachos, es lo mismo, ¿no? Hay varias, sí me confunden porque y me las van cambiando con los años, ¿no? Sí, exacto. Spearman, ¿cómo es? Spearman, ¿está mal escrito o qué? La S va en mayúscula. Ujú. Este tiene que ser en mayúscula. Wrong number of Ese es mi argument. fe. A ver. Porque tienes que decirle qué tipo, ¿no? Tienes que decirle tipo Spearman. Esa es la no paramétrica, de la correlación normal. Ahora, la no paramétrica de la correlación parcial, y esa sí fue una buena pregunta, porque no No lo sé, sé. pero MATLAB sabrá. Doc. Eso es lo bonito de MATLAB, que pueden ir a la función y ahí les explica absolutamente Exactamente, todo. aquí le dices, La ayuda es buenísima. La ayuda es una cosa bellísima de MATLAB. La ayuda es una cosa bellísima de MATLAB. Aprendes, aquí viene una bola de ejemplos. Aquí vienen, fíjese, aquí cargan el género, lo cargan como una variable de regresión. Y donde dice, no dice nada no paramétrico aquí. Tile rank. Esta podría ser. Esta podría ser, pero lo que teníamos que hacer es googlear non-parametric alternative to partial correlation. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Pero no lo sé, nunca he utilizado una regresión parcial no paramétrica. Entonces la respuesta a tu pregunta es no sé qué hay que hacer, pero tu distribución es bimodal. Le googleo. Sí, yo trabajo con una bimodal. ¿Por qué? ¿Cómo son? ¿De dónde salen tus datos? Los sincronizadores y no sincronizadores. No, pero pues sepáralos. ¿Por qué no los separas entre la población de sincronizadores y los no sincronizadores? O sea, ponlos como un, o sea, los sincronizadores tienen una forma, ¿no? Que es Sí. más o menos normal, y los no sincronizadores tienen otra forma que es más o menos normal, ¿no? Más o menos sí. Entonces, ¿a qué grupo pertenecen? Es una variable que entra dentro de partial correlation. ¿A eso querías? ¿Eres tú, O sea, que Fernando? dicotomice su distribución. O sea, la distribución total de los datos tienen como regresor si es sincronizador o no sincronizador. Sincronizador o no sincronizador. Ajá. Sí. Pues Sí, sería los como puedo un clasificar ¿no? así. Es bimodal Ajá. cuando las juntas, ¿no? Fernando, pero Sí, o sea, todos los datos me dan una bimodal, pero Todos los datos podría son- tratar como, o sea, hacer una correlación parcial de los sincronizadores, una de los no sincronizadores. Ah, no, es una correlación parcial donde incluyes
la variable sincronizador, no sincronizador, ¿me explico? Ya. O sea, no lo haces por Sí, separado. como male, female, high, low, ajá. O sea, aquí como género le pones una columna más que diga sincronizador, no sincronizador. Y entonces utilizas todos tus datos y utilizas sincronizador, no sincronizador como una variable explicativa de los datos. Ya. ¿Sí? Okay. Aunque también en la correlación parcial se le puede agregar, igual que la otra, el tipo y luego Spearman. Poco. Ah, pues Ajá, ahí está. sí. Ahí está, Ahí está. ahí está. Pero qué bueno. ¿Cómo descubriste eso? Nicte, ¿cómo descubriste eso, En la ayuda dice. Ahí está, ven cómo se sirve la ayuda de MATLAB. Hay que googlear todo. ¿Viste, Exacto. Bárbara? Ahí dice que utilizas Spearman. Bien. Pero qué bueno que lo preguntaste, Fernando, porque lo que tienes que hacer es no meterlos todos, sino meter la variable sincronizador no como un regresor. ¿De acuerdo? Sí. O sea, le vas a poner, o sea, vas a poner todas las variables de tu grupo, de tu experimento, los metes y todos los metes a Partial Correlation y ves cuáles tienen efecto o no sobre lo que estás midiendo. ¿Sí? Sí. Es que no hay que saber programar, hay que saber googlear nada más. Hay que saber googlear también, exacto. Pero ahora, la pregunta de cómo separas sincronizadores de no sincronizadores, esa cómo le haces. Ahí tienes que ajustar una suma de gaussianas a tus datos, ¿no? Ok, ¿cómo le haces? A ver, ¿cómo? Si tienes una población así que tiene dos picos, ¿cómo dices quién es quién? ¿No le ajustas una gaussiana con una suma de gaussianas? Creo que sí, no me acuerdo perfectamente cómo se hace. Luego podemos ver cómo lo separas. Ok. Bien. Y en el Partial Correlation, Vic, ¿se le puede meter más variables de confusión? O sea, puede ser 4 variables sin ningún problema. 4 o 5. 5, las que consideres tú que... Las que tú consideres que van a influir, exacto. Sí. Ya entendí. Entonces, cada hilera te va a decir la correlación de esta variable contra esta, controlado por la tercera variable. Fíjate cómo sale una matriz, porque es la matriz, sí. Es todas contra todas. Son todas las variables. La matriz, fíjate, la matriz sale así porque... Sí, está bonita. Auxilio. Aquí en la línea 300, no, en la línea es 42. Hay un error aquí. Sí. Si te sobrevive la correlación a pesar de controlar por la otra variable de confusión, quiere decir que sí hay una correlación entre ellas dos, ¿no? Quiere decir que la variable tiene un efecto aún compensando por ejemplo, compensando por el peso. Hay una influencia del género sobre la estatura. Y te puedes meter tantas variables de confusión como se te ocurra, ¿no? Como midas. Tantas como quieras. Fíjense en la ayuda esta de Partial Correlation. Está bien bonito porque el ejemplo que tienen de los datos es un dato de un hospital. ¿Cómo se llama la función? Partial Correlation. Sí, Partial Correlation. Vean el ejemplo que viene aquí. Vean qué cosa bonita. El ejemplo que viene de aquí del hospital. Son unos datos chonchísimos. Voy a ponerle aquí clic. ¿Cómo se llama? Se llama hospital. Vean, es una tabla de datos que contiene las variables, un identificador, el nombre, el género, la edad, el peso, y si es fumador o no, y la presión y cuántos ensayos de algo hizo. Entonces tiene todos estos factores y justo utilizan el ejemplo de correlación parcial para ver cuál es el efecto de esos factores. Y ahí, Fernando, ¿no podrías usar como sincronizador como lo hicieron ahí en Smoker, si es verdad o no? Ajá, true or false. Sí, también podría ser. Que pues más o menos es lo mismo, ¿no? O sea, es como ponerle nada más un 1, 0 o algo. Ajá, exacto. Es una variable categórica, correcto, es una variable categórica. Y pues, hay varias categóricas que tienen más de una categoría. Aquí no hay ninguna. Pero podemos pensar en tratamiento ABC, por ejemplo.
Hay variables una variable que se llama tratamiento tiene 3 niveles, como decimos en ANOVA, que tiene niveles A, B, C o puede tener niveles A, B, C, D. O sea, una variable categórica puede tener más de 2 niveles, eso es a lo que me refiero. ¿Okay? Una variable categórica puede tener más de 2 niveles. Claro. En este caso, tiene 2 niveles el género, ¿no? Nos partimos en 2 géneros, pero pudimos haber dicho, yo soy gender fluid, ¿no? Pudimos haber puesto GF en género, ¿no? Gender fluid. O non-binary, ¿no? NB. Cualquier categoría, pues, pero... Igual como decía Ranier hace rato, ¿no? O sea, los medicamentos y qué dosis le están dando a cada uno. Exacto. Ahora, fíjate, ahora la dosis es una variable continua, entonces podías meter una variable. Ahí puedes hacer la ANOVA de 2 vías, ¿no? O sea, tienes una vía son tratamientos y otra concentraciones, por ejemplo. Y los grupos son independientes, entonces haces la ANOVA de 2 vías. Ahí utilizas la concentración como un regresor continuo. Utilizas la concentración como un regresor continuo. En la ANOVA N, tú le dices así, variables continuas, estas son las variables continuas. Entonces la ANOVA dice, ok, estas las voy a tomar como un random effect. Entonces yo sé que esta variable es continua y va a ser la ANOVA en consecuencia con esa variable continua. Ya no es categórica. O sea, la diferencia principal es si es continua o es categórica. Continua quiere decir que las concentraciones son continuas, o sea, si hay un cuarto de concentración y un cuarto es el doble que un octavo. O sea, hay una relación lineal, o sea, los números tienen significado, o sea, te dicen dónde están colocados los números en la recta, ¿ok? La concentración es una variable continua lineal. Las categorías no, o sea, la categoría A, B, C, D puede ser en la mañana, en la noche o en la tarde. O puede ser en país A, B, C, o puede ser pueden ser variables que no se acomodan en ningún eje de valores. Ok, ¿qué más, muchachos? Bien, entonces antes de cerrar, vamos a... Ranier me pidió que les explicaran cómo hacer una diferencia entre proporciones. Nunca lo vimos, ¿no? O sea, en muchas ocasiones uno quiere saber si las proporciones entre un grupo y otro varían. Entonces, fíjense. Hay una manera que es la G cuadrada, Ranier. Pero la G cuadrada, si la probabilidad es muy baja y tienes un grupo con una n menor a 5, o sea, el valor es... La G cuadrada, ya no vimos G cuadrada, pero hubiéramos visto G cuadrada. La G cuadrada te permite probar la hipótesis de que tus datos provienen de alguna distribución. Es una prueba increíblemente bonita, porque la distribución, tú tienes una distribución teórica. Entonces puedes probar, por ejemplo, la normal, puedes probar si mis datos vienen de una distribución normal o no. Entonces, lo que hace la G cuadrada es la distribución, prueba la hipótesis de que ese conjunto de datos que tú tienes provienen de una distribución. Entonces, la hipótesis nula es que sí provienen de la distribución. ¿Ok? La hipótesis nula aquí es que sí provienen de la distribución. ¿Ok? Cuando tienes poquitos datos, no puedes rechazar la hipótesis nula de que provienen. Ahí es un tipo de prueba en la que entre más datos tengas, es más fácil que puedas rechazar la hipótesis nula de que sí provienen de esa distribución. ¿Ok? Bueno, esta es la G cuadrada. Se puede utilizar G cuadrada para probar pruebas, hacer una prueba de hipótesis sobre la frecuencia, porque la frecuencia esperada es el promedio, pero tiene el problema de que requieres que por lo menos la frecuencia esperada sea de 5. Hay una prueba hay una mejor prueba que es más usada, que se llama the Fisher Exact Test. La prueba exacta de Fisher se llama Fisher Exact Test y seguramente se la van a encontrar. Esta es muy parecida a la G cuadrada. De proporciones, para probar si dos muestras tienen una proporción diferente o no. Ahora, ¿qué hablamos de proporciones? Fíjense, es más fácil verlo en una tabla. En la tabla viene una función que se llama table y vamos a poner aquí unas proporciones. O sea, vamos a decir que este grupo tiene 60, tiene 48. Este tiene 40 y este tiene 62. Ahorita que lo veamos en una tabla, les va a quedar muy claro, muchachos. Este tiene 40. Y este tiene 72. Ahora vean,
en las variables, variable names, aquí le vamos a poner yes, no, por ejemplo, o sea, sí funcionó, no funcionó, se murió, no se murió, el tratamiento fue exitoso, no exitoso, cualquier variable que sea categórica, ¿no? Sí o no. Es el resultado de acuérdense, de un ensayo de Bernoulli, que lo puedes clasificar en categorías mutuamente excluyentes, y los row names son dos poblaciones, son dos tratamientos o dos poblaciones. Entonces aquí le voy a poner tratamiento 1 y le voy a poner tratamiento 2. Le puedo poner población 1 o población 2, como ustedes quieran. Vamos a ver si esto corre. No corre, porque dice que estoy equivocado en la línea 42. Sigo equivocado en la línea 42 hace 2000 años. Porque los voy a comentar. Y aquí está. Fíjense, entonces, queremos hacernos la pregunta de si la proporción de yes y no, de éxitos o fails, o de cosas que cumplen con algo o de que no las cumplen, de muertos o vivos, de que salieron del hospital, de que no salieron, de que sí se mejoró o no se mejoró, es diferente entre esos. Entonces es una pregunta sobre la proporción. La proporción es 60 entre 100, porque es los que tienen yes entre el total, 60 entre 100, y es 48 entre 120, pues 48 más 72. Utiliza una prueba, y la prueba se llama Fisher Test. Si quieres hacer la G cuadrada, Ranier, no viene programada en MATLAB la G cuadrada. ¿No viene? No viene programada la G cuadrada. Yo la corro en R, sí, la verdad es que en R la corro. En R está, no, está bueno, no, pero Ranier, no hagas eso. Te estás pasando a R, Ranier. Ranier, estás pasando al campo de la... No, pero R está buenísimo porque es libre, ¿no? R está buenísimo. Sí, claro, es gratis también. Eso está bárbaro. Sí, está bien. No, sí, la verdad, si yo supiera R, utilizaría R. No sé R, nada más en MATLAB. El Fisher Test, la bajas, Ranier, se llama Proportion Test, la bajas del File Exchange. ¿Ves que el File Exchange, de donde bajamos la función de violín para hacer gráficas de violín, ahí viene una prueba de proporciones utilizando la G cuadrada? Se parece, los resultados son muy parecidos a la de Fisher. Y le metes la tabla, así, ¿no? Le metes la tabla, te regresa, puedo rechazar o no la hipótesis nula, te regresa la probabilidad B y te regresa los estadísticos, ¿no? Entonces dices que requiere se llama tabla, requiere una 2x2, ahí está. Y entonces te dice que sí podemos rechazar la hipótesis nula. El tratamiento 1 y 2 tiene proporciones diferentes. Entonces fíjense cómo 60 de 40, 60 dijeron que sí, 40 dijeron que no, o 60 les pasó algo. 60 se murieron y 40 no se murieron. Y en la población 2, la proporción es 40 y 72. Las proporciones, o sea, las proporciones se calculan como 60. Las proporciones están entre 60 entre 100. Es una proporción. Y la siguiente es 48. O sea, 60 entre. Lo voy a poner explícitamente. 60 más 40. O sea, la probabilidad de éxito es entre el número total, ¿no? 48 entre 48 más 72. Fíjense cómo estas son proporciones. 0.6. En la población 2, la proporción es 0.4. Y esas dos proporciones, 0.6 y 0.4, son estadísticamente diferentes. ¿Ok? Tiene que ver con o sea, no le puedes meter la proporción, tienes que meterle el número de datos que utilices para calcular la proporción, porque el número de datos te va a decir qué tan fuerte es el resultado. Fíjense que si lo dividimos entre 10 todo y ponemos 6 y ponemos 4 y ponemos 4 y ponemos 7, fíjense lo que nos va a decir. La proporción sigue siendo la misma, pero la hipótesis nula ya no la podemos rechazar. ¿Por qué? Porque no contamos con el suficiente número de datos como para esperar que 0.6 y 0.4 hayan diferido al azar. Y entonces nos regresamos a lo que es el core de la estadística. Fíjense cómo las proporciones siguen siendo las mismas. Ok, ya hice un poco de trampa porque esto es 6. Ok, hay que calcular ahí bien las proporciones. Las dividí entre 10, ¿no? Las proporciones. Y entonces, ok, las voy a dividir aquí entre 10, pues sí. Vamos a ver entre 10. 48 le pusimos 5.
Como 7. Vas perdiendo como poder estadístico entre más chicos son tus muestras, ¿no? Sí, exactamente. Vas perdiendo poder Ujú. estadístico. Ahora, poder estadístico tiene ya ya lo podemos ver en nuestras cabezas. Quiere decir que la variación que yo espero al azar de una muestra pequeña es muy grande. Y entonces, la diferencia entre 0.6 y 0.3 bien me la puedo haber encontrado al azar. Una muestra tan pequeña, esa diferencia me la pude haber encontrado al azar. Entonces, piensa en la hipótesis nula. La hipótesis nula es que la proporción está centrada en 0. La diferencia entre las proporciones es 0, ¿ok? Pero tenemos una distribución de hipótesis nula que cuando la muestra es pequeña, la hipótesis nula es bien ancha porque varía muchísimo porque la muestra es pequeña. Cuando aumentamos el tamaño de la muestra y ponemos acá, tú le aumentamos un 0, 60, 40, 40, 70. Fíjense, nada más le voy a aumentar un 0, las proporciones. Proporciones son similares, son idénticas. Son Pero... idénticas, le voy a aumentar un 0, las proporciones son idénticas, pero ahora sí, encontrar esas proporciones al azar es la probabilidad es 0.0008. Y entonces las mismas proporciones, vean cómo son idénticas, las mismas, pues, pero como para una muestra más grande, ahora sí es significativo. Entonces aquí vemos claramente el efecto del tamaño de la muestra, que el efecto del tamaño de la muestra, pues ya no es ajeno. Ya lo vimos desde la clase 1, vimos cuál era el efecto del tamaño de la muestra sobre la variabilidad del estadístico que estamos calculando. En este caso, el estadístico es la diferencia entre la proporción de dos poblaciones. ¿Ok? Por eso no le podemos poner, o sea, la pregunta de si 0.2 es diferente de 0.4 es significativo o no, pues tiene que ver de cuántos datos que, incluiste en la muestra para calcular 0.2 de 0.3, ¿no? Si tienes una muestra suficientemente grande, puedes calcular la diferencia entre 0.33 y 0.38. Si tienes 60,000 datos, puedes probar esa hipótesis si son diferentes 0.33 de 0.38. ¿Okay? Y ahí viene lo que ya vimos en la clase. ¿Qué tamaño de muestra necesitas para probar un efecto tan pequeño, una diferencia de efecto tan pequeño? Ok. Bien, muchachos, entonces en 6 clases tuvimos que comprimir todo lo que es en 6 clases comprimimos los aspectos fundamentales de la estadística, ¿no? Que es la prueba de hipótesis, que es por qué la hipótesis nula es una distribución y qué significa probar estadísticamente una hipótesis. Significa ver si el efecto que ellos, significa cuantificar. El valor P cuantifica qué tan probable es que el efecto que observes provenga de variaciones azarosas en la muestra. Entonces, el valor P, le quitamos el velo de misterio y cuando tenemos una P muy baja nos vamos a dormir tranquilos porque el efecto que estamos reportando en el artículo, la probabilidad de obtener ese efecto al azar es muy bajo. No quiere decir que no exista. O sea, no hemos probado nada matemáticamente. Acuérdense que probar cosas solo existe en el ámbito de la matemática, en el ámbito de lo abstracto, ¿ok? Y las matemáticas, como ya dijimos, no son una ciencia. Demostrar cosas solo existen en las matemáticas. Entonces, la estadística no demuestra nada, pero la estadística cuantifica cuál es la probabilidad de que el efecto que estás observando provenga del azar. Que es una cosa bien bonita, ¿no? Cuando la P es muy pequeña, cuando el efecto que tú estás observando, obtenerlo al azar, tiene muy baja probabilidad, dices, ok, me voy a dormir tranquilo, y entonces el artículo que reporté, o sea, efectivamente el efecto del tratamiento que yo le hice a mis poblaciones, haberlo obtenido al azar es muy bajo, entonces por eso me doy el lujo de reportarlo en un artículo como un efecto significativo, ¿no? Pero entonces, cuando usted lee un artículo, fue significativo, ustedes tienen que decir, quiere decir que el autor está rechazando la hipótesis nula de que la diferencia proviene del azar. Ok, ahora, ¿estoy de acuerdo o no con el autor? Pues vas y ves los datos, no vean las pruebas estadísticas, muchachos. Quería cerrar la clase de un curso de estadística diciendo, no confíen en la estadística. O sea, no le hagan caso a la estadística, vean los datos. Vean los datos. Es más, si su efecto no es tan fuerte, o sea, si su efecto no es robusto al método estadístico que utilizan, no confíen, muchachos. O sea, no busquen la prueba estadística que les dé significativa, ¿ok? Porque significa que su efecto no es robusto. Hagan más experimentos hasta que se convenzan de que no hay efecto o de que sí hay efecto, y el efecto que tienen debe ser tan grande que ese efecto debe ser robusto al método estadístico que utilicen para demostrarlo.
Porque si en una prueba les sale que sí y en otra prueba les sale que no, entonces desconfíen de ese efecto, ¿ok? Desconfíen de la estadística, muchachos. Desconfíen de la estadística, ¿ok? Es decir, no hagan una carrera con un efecto así. No hagan una carrera con un efecto que sea... Cercano al punto 0.49. Que sea prueba dependiente, ¿no? Prueba dependiente. No, un efecto que sea prueba dependiente, ¿no? O sea, que la prueba que utilices, el efecto tiene que ser tan robusto como para que no utilices, para que si un revisor te pregunta, oye, pero ¿cómo? Porque nunca falta el revisor. Pero es que tus datos no son normales. Dices, no importa, yo utilicé una prueba no paramétrica, pero mi efecto es tan grande que aún con una prueba no paramétrica me sale significativo. Y entonces el revisor ya... Y es una pregunta, o sea, está bien que te pregunten eso. Pero también se lo pueden quitar de encima y le pueden decir, a ver, utilicé una ANOVA porque mi N es igual a 60. Entonces, yo, aunque en mis datos... Y la N no necesariamente es el número de sujetos, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso tú usas 2 monos, pero usas un montón de ensayos y un montón de neuronas, o sea... Exactamente. ¿no? ¿Te acuerdas la prueba que... exacto, cuando haces el estadístico sobre el número de ensayos, entonces tienes 200,000 ensayos y entonces te preocupa, 10,000 ensayos, entonces. Ajá. Sí, el número de la N puede provenir de ensayos, entonces ahí tus N son muy grandes. La N viene, en nuestro caso viene de neuronas, o sea, en los monos. En biología, porque me pareció que en una de las clases también surgió esta pregunta, ¿no? Esta duda en los muchachos de ¿cuánto es la N de 30, no? O sea, ¿tengo que hacer 30 animales? No necesariamente, o sea, en biología se estima entre 8 o 10 animales en promedio, es el esperado, cuando no es tan caro hacer los experimentos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los primates, estoy en primates, no puedes usar 10 primates para hacer un los primates, fíjate, en los primates el gold standard eran 2, o sea, con dos primates ya estuvo. Moncastle, que es el papá de todos los primatólogos, Moncastle reportaba se utilizaba 10, 15, 20, 25 monos para un experimento, ¿no? Ya se fueron reduciendo hasta que el mínimo fue 2 y ya hay revistas que publican resultados cuando los monos cuando tengas un solo mono, porque haces el estadístico sobre las neuronas. Entonces tienes 3,000 neuronas. Si tienes 3,000 neuronas, el efecto utiliza estadística paramétrica, ¿no? Porque tienes 3,000 neuronas. Pero si vas a reportar N igual a 1, tengo un mono nada más, pues no. Entonces, ¿qué más quería decirles, muchachos? No, quería escucharlos. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? Piensa, muchachos, ¿cómo les pareció la clase? La tarea. Entonces, la tarea va a ser que me manden esto, muchachos, pero pongan el efecto, incluyan el efecto de la edad. En la correlación parcial, incluyen el efecto de la edad como un regresor. Entonces, es esto mismo, o sea, es este mismo código, nada más que incluyan el efecto de la edad. Aún compensando por la edad, vamos a ver si los demás regresores son significativos o no. Entonces, mándenme este mismo código utilizando la edad como un regresor. Ok. Y los escuchamos, muchachos. La tarea, la calificación va a ser muy fácil, ¿no? O sea, va a ser una proporción entre el número de tareas pedidas, que eran 6, porque son 6 clases, el número de tareas entregadas, entre el número de tareas pedidas por 10, esa va a ser la calificación. Entonces, si les faltó una, muchachos, pónganse truchos, mándenla, ¿no? Si una tarea no corre, o sea, marca error, pues vale medio. Entonces, si entregaron 6, pero una no corrió, entonces vale 5.5. Así vamos a calificar. Entonces, asegúrense que las tareas que me enviaron, pues, funcionen. ¿Y cuándo tengo que entregar calificaciones, Daniel? ¿Cuándo les entrego las calificaciones? Puede ser en una semana o 2 semanas, no hay ningún problema. En una semana. En una semana puede ser, sí. El siguiente miércoles, entre el lunes y el miércoles de la siguiente semana. Sí, no hay prisa. Te envío las calificaciones, Daniel. Pues, muchachos, a mí me gustaría escuchar qué pensaron de la clase. Creo que a mí me gustó muchísimo esta clase, sinceramente. He tomado muchas clases de estadística, pero por primera vez pude ver
muchos detalles de las distribuciones, la importancia de las distribuciones, lo que significan. Como un laboratorio de estadística. Lo Sí. bueno es que esta fue una clase como prácticamente como de laboratorio de estadística en el que... Exacto. Ajá. Y si les costó trabajo entenderlo, pueden regresar a la clase en el futuro, porque realmente aquí están muchos secretos bien explicados, y la capacidad que tiene Víctor para explicar y programar al mismo tiempo es increíble. Hablo todo atropellado, pero pueden ver el video en cámara lenta, entonces a lo mejor sí. No, pero solo tú lo puedes hacer. Completamente atropellado. Y la otra vez estaba hablando con Emilia, Emilia tiene 13, y Emilia, no te entiendo nada de lo que estás diciendo. Y luego me di cuenta que Emilia habla igual que yo. Y dije, no se le entiende nada porque habla igual que yo, así toda atropellada, súper rápido. Pero como tú dices, Ryan, están grabadas las clases, y lo que dijiste hace rato es muy bueno. La ayuda de MATLAB es una cosa fenomenal. O sea, puedes, aunque te utilices R, te vas a la ayuda de MATLAB y aprendes conceptos de estadística, aprendes conceptos de análisis. Cuando quieran ver, por ejemplo, transformada de Fourier, cosas así que pueden utilizar R o pueden utilizar Python para implementar su código, pueden aprender sobre análisis viendo la ayuda de MATLAB. O sea, la ayuda de MATLAB es casi como un libro de texto, ¿no? Y es bien bonito porque vienen ejemplos, y entonces tú puedes modificar los datos de los ejemplos y puedes utilizarlo como un laboratorio, ¿no? Aquí los datos que vimos del hospital, ahí tenemos datos que podemos utilizar. Aquí tenemos datos que podemos utilizar para hacer pruebas, ¿no? Para entender conceptos estadísticos. Exactamente. Aún cuando utilicemos otros lenguajes de programación. ¿Y qué más, muchachos? ¿Algún comentario? Estuvo muy buena, gracias. ¿Para cuándo la versión no comprimida? Hay que hacer una versión no comprimida. Estaba pensando ¿Para cuándo la versión para el INB? Estaba pensando en tomar por asalto la clase de estadística y entonces enseñar. Sí, repetirla, ¿no, Vic? Enseñar dos cosas, enseñar estadística y MATLAB. Ahora, aquellos muchachos del Simvestab, o sea, entiendo perfectamente que es bien difícil estar a entender al mismo tiempo la programación y estadística. Pero qué bueno que hicieron el esfuerzo y qué bueno que me están entregando las tareas, porque matamos dos pájaros de un tiro. Aprendieron un lenguaje de programación y entonces también la programación ya, los que nunca habían programado ya destaparon un velo de programación y entonces ya no le tienen que tener miedo, ya saben por lo menos de qué se trata programar. Y si saben programar y entonces saber programar es una herramienta que les va a servir para cualquier área. Toda la vida, muchachos. Toda la vida, para cualquier cosa que se dediquen. Miren, Entonces, esto fue nada más una clase de estadística, pero ya aprendieron lo básico de la programación MATLAB, y lo bonito de MATLAB es que se aprende viendo programar a otros, así como aprendieron con Víctor, ¿no? Entonces, entre todos se ayudan y se soluciona, pero MATLAB te da la libertad de analizar cualquier clase de datos y de realmente explorar cualquier hipótesis, y no nada más de estadística. O sea, en realidad esto es lo más, es uno de los plus de MATLAB, pero puedes analizar cualquier clase de datos con MATLAB. Sí. Esa es la parte bonita. Entonces les da la libertad de explorar cualquier cosa. Sí. Y ya me acuerdo que quería decirles, quería recomendarles un libro. Ahorita que les dije que no crean en la estadística, muchachos, crean en los datos. Porque hay un libro buenísimo, se los quiero recomendar. Este se llama The Black Swan. No es el libro, no es la película esta de la bailarina, que es muy buena esa película, es buenísima. Véanla si no la han visto. Esta se llama The Black Swan porque le llama Nassim Nicholas Taleb, es un economista. Estudió finanzas, ¿no? En la Wharton School, una de las escuelas de finanzas más famosas de Estados Unidos. Le llama The Black Swan porque dice que en realidad los fenómenos, porque es tanto es como filosofía, como con economía, como con la vida. Muchos eventos en biología y en la vida son eventos todo o nada, que de repente, le llaman The Black Swan porque todo el mundo pensaba que los cisnes eran blancos hasta que fueron a Australia y hay cisnes negros en Australia, y entonces dijeron, cambió nuestra percepción del mundo y de repente hay cisnes blancos, ¿no? Black Swan son eventos muy poco probables que ocurren quién sabe cuándo, quién sabe cómo, pero cambian la historia de la economía. Ustedes no vivían, pero en el 94, nosotros, ¿tú te acuerdas, Raniel? En el 94 con 100 pesos
llenabas el tanque de gasolina, Sí. pasabas el McDonald's, te comprabas un McTrio y te comprabas en el Oxxo una cajetilla de cigarros con el encendedor y te ibas a Cuernavaca comiéndote tu McTrio, ibas ahí comentando el punto con tus colegas, con tus amigos y regresabas de Cuernavaca con 100 pesos. Amanecimos el 1 de enero del 95, o fue el 1 de enero del 94, ¿no? 94, sí. Aunque de repente el peso ya no valía, el dólar ya no Devaluó. valía 3 pesos, ya valía como 12 pesos, ¿no? Ujú. Fue un antes y después. De 3 a 12, exactamente. En la crisis financiera del 2008, o sea, de repente, ¿no? El sistema financiero como lo conocíamos desapareció y entonces tuvo que, como decíamos en la clase, una de las clases, tuvimos que tener lo peor del capitalismo y del comunismo, porque las pérdidas de los bancos del 2008 se hicieron comunistas, entonces el Estado salvó a los bancos, hizo el FOBAPROA, salvó a los bancos con el impuesto de la gente, ¿no? Les dio dinero para que no quebraran, pero cuando ganan, ese dinero no lo reparten, eso se lo quedan. Entonces tenemos lo peor del comunismo y del capitalismo, que es las pérdidas se socializan y las ganancias se individualizan, ¿no? Eso se dio en el 2008 por una crisis económica. Cuando los aviones estrellaron las Torres Gemelas, cambió la historia ¿no? 20 años después van saliendo los gringos de Afganistán, ¿no? Son eventos 20 años completamente después. inesperados que nadie se los imagina, que cambian la historia de las cosas. Nicolás Taleb le llama, ¿se acuerdan que nosotros le llamamos la PDF es la Probability Density Function? Bueno, él le llama HIF, le llama The Greatest Intellectual Fraud, ¿ok? El fraude intelectual más grande a la distribución normal, porque él divide el mundo en dos cosas, extremistán, que es donde suceden las cosas de la vida real, y mediocristán. Mediocristán es, por ejemplo, dice un casino es mediocristán porque hay reglas de azar, pero todas son completamente predecibles, o sea, sabes cuál va a ser la ganancia que va a tener la ruleta después de 3,000 juegos. Es mediocristán porque la distribución normal es bien comportadita, ¿no? No tiene estos extremos largos, que en la vida hay eventos que cambian el curso de las cosas, ¿no? Entonces, la vida ocurre en extremistán, diría Nicolás Taleb, y muchos experimentos ocurren en el mediocristán, pero también ocurren en el mediocristán. Hay una anécdota muy bonita, dice, me contrataron para que fuera un casino y les evaluara sus riesgos. Y dice, ¿cuál creen que es el riesgo más grande que tiene un casino? Y dice, uno de los riesgos más grandes de un casino es que al dueño le secuestren a la hija y pidan un rescate de $100 millones. O sea, no tiene nada que ver con los juegos de azar. Tiene que ver con que al dueño le pase algo que nadie se imaginaba, que de repente secuestran a la hija y piden $100 millones de rescate. Eso quiebra el casino, ¿no? Quiero el casino que llegue Jeff Bezos y haga una apuesta de $300 millones, porque Jeff Bezos tiene mucho más dinero que el casino. Jeff Bezos puede dar el lujo de perder 3 o 4 blackjacks, pero en el quinto borra del mapa al casino. Entonces, fíjense cómo hay eventos poco probables, que es que llegue 10 pesos a hacer una apuesta, pero que pueden cambiar la historia. Eso viene en Black Swan, y por eso les decía, crean los datos, no crean la estadística, pero también, ojalá hayamos develado el misterio de la estadística, que no sea un campo esotérico para nosotros. Y esto fue una más introducción, todo lo demás viene en MATLAB, todo lo demás es googleable, y fue un gusto, muchachos, que hayan tomado el curso. Mándenme la tarea, y gracias, Víctor, de parte del Departamento de Farmacología del CIMBESTAB. Claro. Te agradecemos muchísimo realmente que nos hayas apoyado con esta clase, Vic. Y me dio gusto también compartirlo con todos los muchachos del INB. Entonces, miren, es la UNAM y el CIMBESTAB. Sí, ajá, estuvo bueno. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Ok, muy bien, entonces, pues muchachos, salgan y conquisten el mundo, ¿ok? Dale. Gracias, Doc. Nos vemos.